La enfermedad mental no son solamente los trastornos psíquicos visibles, ya sean generados en el transcurso de una vida o traídos genéticamente, pero una genética que no es solo física, sino que implica el karma, o bien del alma individual o bien colectivamente dentro del seno de una familia, remontándose hasta la 7ª generación. Hay consecuencias de algún trauma, de algún trastorno o enfermedad dentro de esa línea familiar. Entonces, en cualquier caso, la enfermedad mental empieza con una visión que se reduce solamente a lo mental. Esta es nuestra enfermedad mental colectiva, de hecho, en esta civilización. Es la visión de una mente que está solamente girada hacia lo contingente, desconectada de su fuente, desconectada del nivel ontológico. Y parte del problema es que las personas ya no se están dando cuenta de ello, de que están funcionando con una programación mental de ego en vez de estar floreciendo por el alma, y están encerradas en una visión dualística. La dualidad es absolutamente consustancial a la manifestación. El problema es cuando se convierte el juego fluido de complementarios, como se ve perfectamente en el yin yang, ese juego entre luces y sombras, pues se convierte en división entre enemigos, entre opuestos irreductibles, enemigos por una visión racionalista, que es una visión absolutamente horizontal, es decir, que hemos perdido la verticalidad, lo que nos religa a la conciencia universal, lo que verdaderamente nos yergue, nos pone en pie como seres humanos completos, es decir, conectados con nuestro nivel de alma espiritual. Y en esa horizontalidad no tenemos no hay otra salida que estar viéndolo de manera fragmentada y de manera, pues eso, en oposición, lo cual nos aboca a una guerra dualística, y se ve muy claramente, por ejemplo, en el tema del género y finalmente en todo ismo. El hombre moderno se rige por programas mentales, por una programación mental, por ideas mentales. Quiere dominar por su intelecto cuando se trata de simplemente ver. Y el problema es que esta visión mental horizontal lo está afectando todo, y está afectando los propios recursos de una posible o supuesta curación o sanación que puede representar tanto una ciencia médica y psiquiátrica como la terapia o incluso la espiritualidad. Todos estos dominios están ahora mismo tomados por la misma visión mental dualística, y entonces impedidos de aportar una verdadera sanación. La vida que nos anima tiene la verdadera y único medicamento universal, como se ha dicho en la tradición, medicamento uno, porque tiene que ver con ese mismo o unidad que compartimos todos en nuestro origen. Y así que una vida sana tiene que ver con seguir lo que la vida misma nos manda. Entonces, atención, una vida sana no está exenta de enfermedad física o mental, sino que está orientada hacia la salud verdadera y última, hacia el bienestar profundo, hacia el contento del alma. Es algo muy diferente. Es, en este caso, una vida, lo que entendemos por una vida sana es cuando la persona ha rectificado rumbo y se siente profundamente feliz porque está siguiendo el dictado profundo del corazón o de la conciencia, por encima de todas las propuestas de la mente ego, sujeta a todo lo relativo y contingente intemporal, lo cual hace que nos prostituye, nos falsea, nos disfraza y nos enferma. En medio de todo este panorama de todos los productos y los constructos del ego, ya la única guía y la única lente posible no van a ser los conocimientos de unos o de otros,
por muy expertos que sean, sino el criterio real, perdón, y la experiencia de alma. El criterio real no tiene nada que ver con un compendio de las opiniones, de los conocimientos, ni que sean del mundo entero, ni de las personas más inteligentes del mundo. Tiene todo que ver con y solamente con la visión directa del alma, con la percepción de la conciencia que discierne por sí misma y que no necesita opiniones, conocimientos, sino que lo sabe directamente. Y el ser humano tiene esta sabiduría interior, lo único que está taponada precisamente por tanta mente. Entonces se trata de recuperar ese criterio real y se trata de tener la experiencia directa, no de seguir un dogma, no de estudiar, no de doctrinarse en lo que sea, sino tener el conocimiento directo por una experiencia viva de nuestra alma. Ese es el verdadero empirismo. Y es lo único que puede saber de verdad. Y es lo único que va a marcar la diferencia en estos tiempos que ya están invadidos por la IA, que no es más que la prolongación de esa inteligencia artificial también, que es la del ego y no la del alma. Todo se está desmoronando, todo lo falso, todo lo irreal, todo lo ilusorio, todo lo sistémico se está completamente desmoronando, se ve por fuera, pero también ocurre, y primero ocurre interiormente, y solo quedará lo real. Entonces, cuanto antes uno desembaraza todo lo que obstruye esa realidad y vea por sí mismo la realidad, pues estará básicamente sufriendo, haciéndose daño a sí mismo y a las demás criaturas del cosmos, porque todo es uno en verdad. Entonces se ve también en todos esos productos del ego que no tienen nada que ver con las creaciones del alma, pero cuando uno ya no está conectado con el alma, ya tampoco distingue entre lo que es conocimiento de alma o falsos conocimientos del ego y productos simplemente religados al ego. Entonces es inútil que se exponga ya, se someta al otro, ese otro que no es el prójimo, sino ese otro ego, pues por ejemplo nuestro conocimiento relegado al alma, nuestro arte verdadero, esperando algún tipo de reconocimiento o siquiera de escucha, finalmente de atención, y finalmente eso significa de amor. Ya no se puede esperar eso de otro ego, porque para empezar ni siquiera está discerniendo entre la verdad y la mentira. Entonces eso nos aboca a cada cual, por muy doloroso que sea, nos aboca finalmente a llegar mucho más directamente al objetivo de todo desarrollo espiritual, que es tener plena conciencia del sí mismo. Es eso lo que está ocurriendo. Ya no podemos esperar que el otro ponga atención o le dé valor y muchísimo menos el justo valor a lo que uno ha creado, sino que ya solo puede contar, ya solo cuenta en la experiencia humana lo que uno mismo ha vivido y transmite directamente, ofreciéndoselo al único testigo, que es el absoluto. Los dioses, que podemos llamar regentes planetarios. ¿Qué son estos dioses? Esta especie súper inteligente en la que nos hemos convertido se burla completamente de los dioses y de los mitos, de las historias de los dioses. No comprendemos que son arquetipos, relatos simbólicos. No se comprende la dimensión que tiene todo esto, porque no se la explora en uno mismo y se lo juzga todo sin conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo, dice la máxima de las más antiguas que presidía el templo de la medicina en Delfos. Se trata de indagar en el alma, no conocerse a sí mismos como ego, sino como alma. La soberbia intrínseca
de la razón razonante, es decir, de esa razón que hemos separado del conocimiento del alma, hace que creemos antes que los mitos son cuentos para tontos, porque básicamente los antiguos debían ser tontos, que no que sean uno mismo el que no alcanza tal vez a descifrarlos y que se está perdiendo el genio y la sabiduría de los antiguos y siendo ingrato con su legado, insensible a la poesía de la manifestación. Poesía, poiesis, etimológicamente, directamente significa creación. Esta misma poesía es la que reflejan los modos que tenían los antiguos de presentárnosla. ¿No es acaso preferible instruir, ofrecer un manual de vida para la humanidad sobre la tierra, para andar recto sobre esta tierra con belleza? Puede haber incluso, podríamos preguntarnos, una verdadera instrucción sin belleza, sin savia creativa, que forzosamente es belleza. Pero claro, belleza no está ahí donde no se encuentra ya el alma. Y el hombre ha perdido el gusto y la capacidad incluso de cavar en el corazón. Ya no languidece, se queja, no ama, le da a un like, a un dislike. Para recobrar el gusto también hay que tener modelos, hay que darse el tiempo y el espacio y hay que salirse de la cobardía, hay que cobrar valentía. ¿Qué son los dioses? La verdad es que de forma muy resumida y muy clara nos lo explica Sri Aurobindo, el gran maestro espiritual hindú del siglo XX de Pondicherry, en su comentario a las Isha Upanishads. Ya sabéis que las Upanishads son comentarios a los Vedas, las escrituras más antiguas del mundo, en las que Brahman es el nombre que se le da a lo absoluto, porque digamos que está ese eterno, inefable y absoluto que se opone a lo manifestado y por naturaleza cambiante. Están pues opuestos esa eternidad con esa temporalidad y esa inmutabilidad con el movimiento. Entonces los dioses son Brahman, son el principio absoluto, pero representándose a sí mismo a través de de personalidades cósmicas, digamos, que aparecen en su acción impersonal como el juego variado de los principios de la naturaleza con N mayúscula. Entonces los dioses, digamos que rigen las leyes de lo relativo. Son las creaciones temporales que hace la pura y omnipotente conciencia del absoluto, el cual no está atado a ninguna ley de lo relativo. Él representa lo inmutable y no está sujeto, es el señor del movimiento, como lo dice Sri Aurobindo, al que no ata ninguna ley. Pero sí que aquello que en la manifestación es una representación de ese absoluto y que entra en la manifestación, que por definición es naturaleza, movimiento y cambio, entonces sí que hay unas leyes en esa relatividad que son las que los dioses rigen. Entonces, digamos que esa inmortalidad de los dioses es una eternidad aparente. La eternidad aparente de los dioses es solo una duración inmedible para la mente humana del mundo que gobiernan estos dioses. El nivel arquetipial se contacta interiormente, porque es el del alma espiritual. Se contacta por el cultivo del alma. No es ninguna teoría, es el ápice de lo viviente. No es una propuesta analítica de una realidad. Es verdaderamente nuestra propia alma a cierto nivel, vamos a decirlo así. Y ese cultivo, o profundidad, viene a ser lo mismo. Ese cultivo
incluye una escucha abierta, intuitiva, una escucha con alma boba, no con esa superinteligencia que realmente es depredadora, que quiere cazar más conceptos, más conocimientos para el ego, sino verdaderamente una escucha desde la conciencia, desde esa pureza de apertura confiada, que es curiosa y amante a la vez, esa humildad, una curiosidad y una investigación que son verdaderamente científicas. Hemos tomado como logo de nuestro sello para los libros que vehiculan el saber que transmitimos, un saber del que no somos dueños, sino del que nos hacemos transmisores, pues es el carro del sol. Es el carro del sol porque el carro del sol conducido por el dios sol en todas las tradiciones, ya sea Mitra, ya sea el llamado sol invicto, ya sea Apolo, ya sea Mercurio o Hermes, como se le quiera llamar, o Krishna en otras tradiciones. Este carro del sol conducido por el jefe solar representa el gobierno de la vida humana por el sol de nuestra alma, por el centro, el señor de nuestra alma, por el dominio del alma, en vez de por el ego. Y verdaderamente solo hay algo peor que regirse por el ego, y es no ser conscientes de ello. Y a nivel general es en el punto en el que estamos de decadencia civilizacional, en esa inconsciencia total, que muy antiguamente en el hinduismo, el budismo, le llamaban la etapa de la estupidez. Una etapa penúltima a esta decadencia sería la de la mediocridad, y creo que ya de sobra se ha conocido eso en el siglo XX, y así lo han retratado los maestros de la psique, grandes escritores desde el siglo XIX. Ya está más que retratada y anunciada y lamentada esta mediocridad en la que se ha hundido la civilización occidental, globo occidental, hay que decirlo así ahora. Pero la etapa final fue muy justamente denominada la de la estupidez, porque cuando uno ya no es consciente ni siquiera de su mediocridad, entonces ya entramos en una fase profunda de estupidez. La enfermedad mental no se puede remediar con mente, se puede solamente remediar por el alma, y es por una ciencia que llamamos de manera muy sencilla la ciencia del alma, y que se ha llamado de muchas maneras según las tradiciones. Por ejemplo, la ciencia en Occidente, dentro del ámbito del conocimiento espiritual, de la gnosis, de la ciencia del dentro, la hemos llamado en nuestra cultura occidental, proveniente de Alejandría y pasando por Grecia o por la vía del Islam, entrando en la península en los tiempos de la España musulmana, les hemos llamado ciencia de Hermes también. Entonces vamos a hablar un poquito de esa ciencia de Hermes fundida en la cristiandad con el Cristo, ciencia de Hermes Cristo. Pues Hermes, el dios Hermes, el mensajero en la mitología griega, el mensajero de los dioses, es decir, del jefe de los dioses, Zeus, con los mortales o con otros dioses, representa ese puente entre la conciencia material o el cuerpo y el espíritu o principio generador de la vida, y su inteligencia divina creadora, que en muchas tradiciones se ha representado por una figura femenina, la sabiduría. Entonces ella es la vida que da la vida humana, da la vida de las criaturas. Se la ha llamado anima mundi, y es esa extensión ilimitada, substancial, ilimitada, infinita y una, a la que se ha llamado también presencia. Este puente entre materia y espíritu lo podemos ver
como un gancho, que es lo que significa la palabra yoga, en el sentido que sirve para engancharse, es decir, para agarrarse a algo de modo a elevarse. O otra manera de hablar de la elevación, porque en la conciencia en realidad no hay ni arriba ni abajo, es solo una metáfora, podemos hablar de profundizar. Entonces este gancho nos sirve para elevarnos o para profundizar, es decir, para dejar de ser engañados por lo ilusorio, para salirnos del extravío mundanal, de un exilio, salirnos, en otras palabras, del encierro en el ego y regresar a nuestra al alma, a nuestra naturaleza original, al orden natural de la mente, al puro ser. Hermes va ligado al signo y al símbolo, y a la palabra forzosamente como símbolo. Es el puente interpretativo, por eso deriva de Hermes la palabra hermenéutica, que es la interpretación de los escritos. Es el puente interpretativo entre lo superior, inefable, lo suprahumano, ese dominio del espíritu, y lo aprehensible por la razón humana. Por lo tanto, va muy directamente ligado a la escritura, pero una escritura como arte divina, como vía espiritual, es decir, de acceso al espíritu. Y lo quiero remarcar especialmente porque hoy día abunda la producción de libros, pero son unos artefactos de productos mentales que no tienen nada que ver con una escritura religada, verdaderamente inspirada o iluminada. Hay distintos planos, ¿no? Pero religada en todo caso a la fuente, que es lo que los antiguos, en una bellísima metáfora y una bellísima expresión mitológica, designaban por las musas. El artista inspirado está religado a esos canales del gran espíritu divino, esos diversos canales resumidos en el dios Apolo, que estaba junto a la fuente en el paraíso. Es decir, que es una escritura verdaderamente que va ligada a lo divino en nosotros, no a lo solamente mental, a un intelecto desconectado del corazón. Hay varios grados en la escritura y el hermeneuta se mueve entre esa inspiración, que es la de las alas, que es la de los ángeles o de las musas, y la iluminación, directamente ligada al conocimiento del ser. Esta ciencia de Hermes no toma objeto exterior al sujeto mismo. No es una ciencia de conocimiento exterior y de estudio intelectual, sino de experiencia directa del alma e iniciación. Porque la formación del alma pasa por la iniciación, no es una formación intelectual o de experiencia solamente vital. Pasa por una iniciación que activa, actualiza un conocimiento, va oculto en nuestra alma, que es consustancial al ser humano, pero que ha de revelarse interiormente. La ciencia del alma entraña el conocimiento de sí mismo, de uno mismo, como ser, no como ente psicológico, y así de todas las demás cosas. Aquí no hay autor, sino conciencia de ser el mensajero, el transmisor. ¿Transmisor de qué? Pues de la sabiduría universal sin dueño, que se actualiza en nuestro interior. Por eso los libros del sol van firmados piedra pluma, cuando son mis traducciones, o las traducciones incluso son firmados piedra pluma, porque es un nombre espiritual. Y la piedra tiene que ver con ese Cristo Hermes. Los libros del sol realmente sellan un compromiso con la transmisión y la sanación espirituales.
y han puesto la poesía, que es creación misma, al servicio de la medicina hermética, de la medicina de Hermes. Volviendo al carro solar, hay que comprender que la humanidad pierde fácilmente el camino cuando se deja guiar por el ego, que es ese principio de separación y de visión ilusoria de la realidad, en vez de dejarse guiar por el sol del alma, que representa simbólicamente el conductor del carro solar. A nivel colectivo, el materialismo representa esta desconexión del nivel ontológico. Es un extravío autodestructivo, generador de muerte. ¿Por qué? Porque se ha perdido la conexión con la esencia, con la vida, con el principio de vida. Y se vive en eso que es fantasmagórico, ilusorio y a cierto plano destructivo. Así que los libros del sol provienen de la experiencia de alma, provienen de la práctica espiritual y de la práctica de la medicina hermética, y regresan a ella, guían en ello y regresan a ella. No nos consideramos autor y devolvemos lo que hemos recibido del universo, se lo devolvemos al sol. Ese es el verdadero camino y proceso espiritual. En él la escritura es verdaderamente una vía espiritual, es un arte divina que simbolizamos muy directamente por esa pluma del Espíritu Santo, esa pluma de las alas en el casco, o las sandalias de Hermes, o las sandalias de los ángeles. Porque es nuestro intelecto, cuando es conducido por esas alas, se eleva hacia el paraíso. Y cuando las pierde, pues se mira a sí mismo. Es el ombliguismo del ego. Es la falta de elevación, produce esa abducción hacia los objetos exteriores y esa captación y apresamiento en el alma inferior. Ya no dejamos de ser alma, pero ya no podemos contemplar la belleza, y nuestros productos, nuestras producciones dejan de ser creación, son productos totalmente desligados de la luz,